Hola, soy Manuel Redondo y como os dije en mi vídeo introductorio a este ministerio, empezaría haciendo una serie de vídeos en los que hablaría de la divinidad de Jesús desde varios prismas diferentes. Ellos serán básicamente los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Pero por qué un enfoque desde los evangelios sinópticos? Por varias razones. De hecho, puedo reducirlo incluso solo a dos razones. La primera de ellas es que aunque muchos cristianos genuinamente creen que Jesús es Dios, cuando tienen que demostrarlo se ven limitados al Evangelio de Juan únicamente. Y aunque eso está bien, el problema es que si tienes algún encuentro y alguna conversación con una persona tipo Bart Ehrman o personas que creen en esa línea, te dirán que la divinidad de Jesús es algo que se creó con el paso del tiempo, y la prueba es que el Evangelio de Juan, el último de ellos, es el único o el que más habla de la divinidad de Jesús. Si podemos demostrar que desde el principio y los cuatro evangelios hablan de la divinidad de Jesús, tenemos mucho ganado. La segunda razón es porque es un beneficio para uno mismo el poder ver con más profundidad, amplitud y dimensión el hecho de que Jesús es Dios, el ver su majestad. Dicho esto, hoy me gustaría comenzar con el Evangelio de Marcos, ya que según muchos, y me incluyo yo mismo, fue el primer evangelio en ser escrito, el más antiguo de ellos, básicamente. Es un evangelio con unas dinámicas muy curiosas, y me gustaría destacar en este vídeo dos de ellas. La primera es que las mayores declaraciones sobre la persona de Jesús no suelen venir de los labios de Marcos, sino de testigos que están narrados en este evangelio. La otra dinámica es el hecho de que Marcos construye la narrativa de su evangelio de tal forma que quiere que el lector vea cómo Jesús realmente comparte características únicas y exclusivas de Jehová y por lo tanto Él tiene que ser Jehová. Y su divinidad no es algo que se ha creado con el paso del tiempo, sino que está explicada de esa forma clara desde el primer momento. Aunque no voy a explicar todos los detalles y todos los pasajes del Evangelio de Marcos, destacaré los 4 primeros capítulos, porque son muy importantes, es la primera parte del Evangelio. Y además de esto, hablaré un poco cómo se desarrolla hasta el final, donde Jesús tiene un encuentro con Caifás y es juzgado, y ahí sí que se verá una declaración muy fuerte sobre su divinidad que cierra perfectamente el principio, es decir, los 4 capítulos, con el final. En otras palabras, no voy a hablar de lo que hay en medio de forma profunda, porque lo que yo explico al principio y cómo Marcos cierra el Evangelio, es suficiente para daros herramientas para que vosotros podáis ver y comprender el resto. Marcos abre su Evangelio con un prólogo contenido en los 8 primeros versículos de su Evangelio. Así que leamos Marcos 1, versículos del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas». Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: «Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo». Como podemos ver, Marcos abre su Evangelio apuntando a que el ministerio de Juan el Bautista y la llegada de Jesús están anunciados en los profetas, pese a que Marcos resalta a Isaías diciendo, como está escrito en el profeta Isaías. Bien, en realidad hay 2 citas de 2 profetas diferentes. Cuando Marcos dice, «He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino», está citando a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y cuando dice, «Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas», está citando a Isaías, capítulo 40, versículo 3. Analicemos dichas citas. En referencia a Malaquías 3.1, el mensaje completo dice así: «He aquí, yo envío a mi mensajero,
y Él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Mirando bien este texto, está claro que el mensajero no es Dios, ya que Jehová irá después del mensajero. Además, el Señor es quien confirma este mensaje a Malaquías, como bien dice la frase final, dice el Señor de los ejércitos. Sin embargo, indica en tercera persona que el Señor y su ángel subirán al templo. Esto es muy trinitario, porque Jehová está diciendo que en el futuro Jehová irá a su templo. No dice yo iré a mi templo, sino Él irá a su templo. Pero Jehová es uno y sin embargo Jehová dice que Jehová irá a su templo. En cuanto a Isaías 43, al igual que en Malaquías, se anuncia la llegada de Jehová, y no metafórica, sino realmente presencial. En el caso de Isaías, hay alguien en el desierto exigiendo a otros estar preparados para la llegada de Jehová. Y ahora veamos cómo se cumplen estas profecías según lo que ocurre en los versículos del 4 al 8. Bien, Juan el Bautista está en el desierto, como dice el versículo 4, y está profetizado también en Isaías. Juan el Bautista prepara el camino de Jehová, pues en los versículos 4 y 5 tenía el ministerio de bautizar a la gente con agua. Además, Juan el Bautista predicaba la llegada de alguien más grande que él, algo totalmente en línea con los dos profetas citados, los cuales anuncian la llegada de Jehová. Y la pregunta del millón es, después del prólogo, ¿quién llega a Juan en el versículo 9? Jesús, pero según Malaquías e Isaías, quien llegaría sería Jehová. Y para más Inri, la voz del Padre y la presencia del Espíritu apuntan a Jesús como la persona que debía llegar. Por lo tanto, y muy claramente, Marcos explica al lector que Jesús es la llegada de Jehová hecho humano. En el principio del capítulo 2, podemos ver cómo Marcos usa las declaraciones de las personas que fueron testigos de Jesús para que a través de estas podamos comprender la identidad de Jesús. En este pasaje, al principio del capítulo 2, podemos ver cómo Jesús le perdona los pecados a un paralítico. Los escribas estaban escandalizados, porque para ellos solo Dios perdona pecados. Y de hecho, ellos están en lo cierto, no están equivocados. Jesús no lo contradice, de hecho lo vindica al perdonar los pecados de este hombre, para que la gente sepa que si solo Jehová puede perdonar pecados, ¿quién es entonces Jesús para perdonar pecados? Luego, en el capítulo 3, hay un momento muy interesante en el que Jesús le da autoridad a sus discípulos para expulsar demonios. La verdad es que la Biblia es muy clara cuando tiene que describir al ser humano. Lo describe así, como esclavo del pecado y de Satanás. Y sin embargo, Jesús delegó autoridad a sus discípulos para que éstos pudieran destruir los planes del malvado, de Satanás. Por último, y como había dicho al principio, quiero cerrar esta sección con el capítulo 4, de hecho con el final del capítulo 4. Aquí hay un evento en el que vemos cómo los discípulos y Jesús están en una barca, se desata una tormenta, mientras se desata la tormenta Jesús está durmiendo, y los discípulos, desesperados, llaman a Jesús para que haga algo, y Jesús calma la tormenta en su autoridad. La verdad es que hay que comprender muy bien al Dios del Antiguo Testamento y las narrativas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí nos deja muy claro que solo Jehová, solo el Señor, solo Dios tiene autoridad con la creación. De hecho, el mar y los vientos están descritos como algo muy misterioso, algo que asusta mucho a Israel, pero que solo Dios tiene potestad sobre el mar y los vientos. Y para ello sería bueno leer dos pasajes, aunque hay muchos, realmente hay muchos, pero hay dos salmos que dejan muy claro que solo el Señor tiene autoridad para calmar las aguas, Él las domina y las aguas le obedecen a Él. Además de las aguas, también los vientos. Me gustaría que leamos juntos el Salmo 89, versículos del 8 al 10, y el Salmo 107, versículos del 23 al 32. Salmo 89, versículos del 8 al 10. Oh Señor, Dios de los ejércitos,
¿Quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Salmo 107, versículos del 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mar. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo, y alábenle en la reunión de los ancianos. Bien, queda muy claro, después de haber leído estos dos textos, que solo el Señor tiene autoridad sobre toda creación, y más cuando hablamos del mar y del viento. Y me gustaría que este hecho lo comparemos con el final del capítulo 4, porque al final del capítulo 4 hay un testigo que dice: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? En referencia a Jesús. Es curioso, Jesús calmó la tormenta en su autoridad. Él no hizo una oración a Dios, sino que en su propia autoridad calmó las aguas y los vientos. Esta es la conclusión contenida en los primeros 4 capítulos del Evangelio de Marcos. Después de esto, en los capítulos que siguen, podemos seguir viendo cómo Jesús realmente es Dios y Marcos prueba su divinidad. Pero tenéis herramientas suficientes para hacerlo por vosotros mismos. Ahora, y como he dicho al principio de este vídeo, me gustaría ir a la última declaración de la divinidad de Jesús que podemos ver en el Evangelio de Marcos. Esta es para mí la declaración más fuerte que hay en ningún texto en el Nuevo Testamento. Esta no es necesariamente la última declaración en el Evangelio de Marcos, pero sí es una declaración muy fuerte, es la última declaración que yo voy a mencionar y me gustaría que quedase resaltada. Es en el capítulo 14, en el momento en el que Jesús es arrestado y es llevado ante el Sanedrín. Jesús ahí tiene una conversación con Caifás y Caifás le hace una pregunta. Vayamos a Marcos capítulo 14. Allí Caifás le pregunta a Jesús si es el Cristo, el Hijo de Dios, a lo cual Jesús responde en el versículo 62 lo siguiente: Yo soy, y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Bien, dicha respuesta contiene muy probablemente el nombre de Dios, el Yo soy, en griego ego eimi. Esto está al principio del versículo. También contiene el título Hijo del Hombre, que apunta a Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, donde el Hijo del Hombre se sienta en el trono de Dios y vienen las nubes de Dios. Esto está en paralelo con el Salmo 104 versículos del 1 al 4. Leamos dichos textos. Daniel 7 versículos 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahora veamos Salmo 104, versículos del 1 al 4. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Bien, según estos dos pasajes, queda muy claro que el Hijo del Hombre es Dios. ¿Por qué? Porque es adorado por gente de toda lengua y nación, porque su reino es un reino eterno
porque se sienta en el trono de Dios y porque tiene características como Jehová, va montado en las nubes, como podemos ver también en el Salmo 104. Y esto es una referencia a Dios en el Antiguo Testamento, en el que se aparecía al pueblo de Israel cubierto de nubes, y de fuego y de llamas. Además de esto, cuando Jesús responde a Caifás, está confirmando dos cosas, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Bien, espero que os haya gustado, espero que os sirva, y lo mejor de todo, y lo más importante, es que lo uséis. Uséis esta información para compartir el Evangelio con otros y para defender la majestad de Jesús. Si os ha gustado, por favor, suscribíos. Si queréis aportar, hacer alguna pregunta, lo que sea, para eso están los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos aquí, en Dialoguemos.